RTP. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos la semana en martes, regresando de un feriado y concentrados mucho en lo que ocurre en la capital. Andrés Merino, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mafer? Muy buenos días. ¿Qué tal el feriado, por cierto? Ahora te cuento. Bastante movido lo que ha venido sucediendo, bueno, tanto en el feriado como el día de hoy también, que estaba ya anunciada y dentro de poco empezará la marcha contra la Corte Constitucional, en contra de las medidas que ha tomado la Corte Constitucional encabezada por el presidente Daniel Noboa. Ya, dale, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Qué tal, Andrés? Muy bien, regresado del feriado y también así empezamos con todo, ¿no? Porque a las 11 empezaba oficialmente la marcha, pero ya tiene sus situaciones, ¿no? ¿Verdad? Como nos comentabas. En efecto, desde el día de ayer a la noche se mostraban imágenes de buses que se estaban llenando en la capital. A ver, diciendo que es una imagen que se pueda repetir, no estoy diciendo que es correcto, pero ustedes me dirán si no es cierto que las marchas, las convocatorias que se han hecho durante muchos años en nuestro país han correspondido a la invitación de otras ciudades, se señalaban incluso con financiamiento, $30 que vayas a apoyar una marcha, estoy hablando de forma general, incluso con desayuno incluido, tanto así que se molestaba al sanduchero. ¿Sí? No quiero decir que esté correcto o no, uno de los señalamientos es cómo se arman estas marchas y realmente qué importancia tienen hoy o qué peso tienen hoy en ver una avenida repleta de gente. Las personas que están por fuera realmente lo interpretan como un apoyo al gobierno cuando ven esa cantidad de gente y saben de fondo que muchos van obligados, otros también voluntariamente y otros movidos por una necesidad económica. ¿La gente se cree la dimensión de la marcha? No, sin hacer esta separación. Claramente, Mafer, no se la cree por varios factores y aquí quisiéramos dar información real. Tenemos uno de los indicadores más altos de desempleo, un empleo también informal sumamente alto. ¿Quién se va a creer ahora en ese proceso de desconexión frente a lo que está queriendo hacer el actual presidente Daniel Noboa, arremetiendo contra las decisiones de la Corte, frente a personas que crean pues en este discurso que está tratando de montar o que está tratando de lucubrar, que salgan a las calles desperdiciando ese día de sustento que podrían generar? O termina siendo un día de sustento. Algo que llamó la atención hoy en la madrugada y luego ya cuando... Yo dudaba, tipo 4 de la mañana que la vi, dije no, esto tiene que ser falsa la información y traté de irla confirmando. Esta pancarta que aparece en la cara de los jueces con un título... lamentable. La responsabilidad, o sea, son los jueces los que nos están robando la paz. Creo que hay que analizarlo muy bien porque esto no solamente se trata de una postura, sino de una posición en cuanto a la democracia, pero también al derecho que tiene el ciudadano. No, y justamente los jueces, las caras de los jueces no debería de ser difundida de esa manera y justamente creo que lo hablábamos en el programa anterior. Ellos tienen una suerte de no estar en TikTok todo el tiempo, de no estar en redes sociales todo el tiempo, más bien justamente comunicarse por un boletín, como en algún momento fue como criticado, ¿no? Pero ese tiene que ser el modo oficial de comunicación, en vez de estar siendo ellos los políticos influencers que tenemos hoy en día, deben de ser los jueces que se mantienen trabajando y no solo difundiendo y divulgando. Ahora, yo defiendo la marcha, las marchas, las movilizaciones, en el sentido de que es tu derecho a reclamar, no importa si hoy es a la Corte, no importa si mañana es al presidente de la República. Creo que el punto con el que yo no hago clic es quién la invita, quién la promueve, qué viene antes de esta marcha, las pancartas que, por cierto, la vocera oficial, la señora Carolina Jaramillo, ha dicho que no han sido financiadas por el gobierno, que no se ha financiado tampoco a ningún tipo de manifestante o no se ha pagado por ninguna movilización. O sea, yo sí defiendo el derecho a que tú, ciudadano, te expreses, no importa quién, pero el punto es delicado para mí por quién lo promueve y todo lo que viene acompañado. Sí, yo coincido plenamente contigo, Mafer, sobre todo por lo que habíamos hablado, ¿no? El derecho a libre participación, manifestación y concentración de personas está tanto consagrado en la Constitución y forma parte pues también del juego democrático, pero yo te digo, indistintamente de los resultados que se tengan dentro de todo la Corte Constitucional con sus altos
y bajos, para mí me parece, sí, el último reducto de institucionalidad que queda. Pero me gustaría profundizar, por ejemplo, dentro de lo importante, el caso de neonatos, lo que pasó el fin de semana. Ha pasado muy desapercibido, no se lo ha tocado, y ahí yo digo, también ameritaría hacer una marcha para hablar sobre las condiciones en las cuales se encuentra el sector salud dentro del país. Varios medios de comunicación se han hecho eco de lo que para mí es una tragedia, si se trate solamente de uno, porque la discusión no es si son 18, si son 12 o son 2. Es como la ineficiencia de un Estado puede llevar a la muerte a alguien. Y no es válido decir en el gobierno de Correa también se murieron, porque también se murieron niños, que fue por la contaminación de los ductos de aire acondicionado, que terminaron llevándose la vida creo que de 21 criaturas. Pero no es válido decir eso, o sea, no puede ser a estas alturas del partido decir, y en tu gobierno también pasó. Lo único que cabe es decir la razón y la corrección, porque no hay forma de retornar esas criaturas a los brazos de sus padres. La vocera también hizo mención al tema, dijo que se trata de 2 niños, que la muerte es producto de una bacteria, que hay cánulas en el hospital. Entonces frente a estas declaraciones yo me quedo solamente con una pregunta. Entonces, si todo funciona bien, ¿hay ahora o hubo en el momento de la necesidad las cánulas? Uno. Y lo otro, si todo funciona bien, ¿por qué le pidieron la renuncia al gerente del hospital? Sí, le pidieron esa renuncia inmediatamente. Y sí, 2 niños por una bacteria y los otros 10 niños que eran prematuros, ¿no? ¿Verdad? Pero más allá de que por supuesto tenemos que descubrir qué fue lo que pasó, más allá de eso, nuevamente se está politizando el tema y sale el gobernador a decirle mentiroso a Aquiles y que yo fui al hospital y está limpiecito, pero él en Teleamazonas decía un exministro, pero él no fue con microscopio a ver qué tan limpio estaba el piso o no. Entonces, nuevamente estamos politizando algo que, como tú bien dices, nadie le va a devolver a esos padres, y todos aquí, que los que seamos padres, sabemos lo que significa un hijo y ver. O sea, y lo otro, no es natural, no es natural. Y lo otro, sobre todo, hacer el diagnóstico, ¿no? Porque, a ver, dentro de todo, si es que el gobierno sería transparente y nos emitiría un comunicado sobre cuál es el estado real en el cual se encuentra el estado de salud, nos manifiesta y nos dice, lastimosamente no hay recursos, no hay de dónde sacarlos, esto lo sabemos todos, estos son los posibles frentes que nosotros podemos abordar para cambiar esa situación en la cual se encuentra. Creo yo que esa sinceridad o esa transparencia tuviera más calado. Estoy en tu línea, estoy totalmente de acuerdo, porque al final hoy nos puede entristecer la pérdida de niños, producto de una bacteria o de una carencia. Pero el problema de salud sabemos que está en estado crítico desde hace tiempo. Sí, aquí tampoco se puede pedir. No podemos, lo que te quiero decir, Andrés, es que no podemos limitarlo solamente a que sí hay cánulas y no pasó nada. No, el sistema de salud agoniza hace muchísimo tiempo y se ha llevado a la tumba a muchas personas. Esa es la realidad, que la viven en este gobierno, que está desde el 24 de mayo, en el anterior y en el anterior también. La crisis en materia de salud, y tú comentabas sobre un trabajo que hace Diario Expreso en investigación sobre cómo se han llevado la salud en peso. 8.000 millones de dólares más de derivaciones con relatos reales que se habían dado. Y esto no acaba aquí. Se hablaba de por qué no se han pagado, por ejemplo, las facturas con mayor eficacia o por qué no ha habido esta prontitud al momento de haberse ejecutado. Y esto ya lo sabíamos con anterioridad. Cuando se dio esta delegación desde el sector público hasta aquellas prestadores de servicio del sector privado, habían facturas, por ejemplo, en clínicas dentales, donde se hacían, donde se practicaban, limpiezas bucales y lo hacían pasar por operaciones de encías, y así sucesivamente. Entonces aquí tampoco hay que rasgarse las vestiduras sobre que el culpable es el sector público, a sabiendas de cuál es la responsabilidad también que ha tenido el sector privado. Y sí, es que justamente también leía que el presupuesto de salud, según la Constitución, debería de subir en un 0.5% anualmente en relación al PIB. Hasta llegar al 6%. Y ha bajado. Sí. Entonces, más allá, que insisto, se politiza nuevamente un caso, sabemos todos que está hecho pedazos el sistema de salud, sabemos que en papeles no se paga, como tú bien dices, Andrés, a los que se debe de pagar. Entonces, no busquemos excusas de quién miente, cuál es la verdad, quién no. Esos niños se murieron. ¿Por qué se murieron? ¿Quién fue el responsable? Debemos de saberlo
todos. Sí, y tenemos que saber por qué el sistema no funciona. Y en la onda de sinceridad que tú dices, Andrés, es cierto, esta es la situación, eso es lo que podemos hacer. Verdad, no hay plata. Esto es lo que no vamos a hacer. Oye, lo invitamos a Juan Naranjo, él es economista, para hablar justamente sobre la reducción del Estado, los ajustes económicos que se han anunciado por el Gobierno Nacional. Lo vemos, queremos saber si usted nos escucha. Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto saludarles. Qué placer comenzar la semana, esta semana corta, un poco analizando lo que pasa en el Ecuador y en la economía en especial, ¿no? Pasa mucho. Por cierto, a Cabina nada más le anticipamos que si hay alguna novedad sobre la marcha que se está registrando ahora, que nos interrumpan nada más y nos conectamos con quien esté dando la información en ese momento. ¿Cuál es el tamaño ideal de un Estado, economista? Bueno, yo vengo de la filosofía que concibe que el Estado debe ser lo más pequeño posible, que la presión hacia el ciudadano debe ser la más relajada posible, porque cuando no hay presión, cuando el Estado es pequeño, uno, no hay derroche de dinero, dos, no hay tributos en exceso, y tres, el empresario, el que un poco arriesga su capital, se siente cómodo porque al final no hay demasiadas restricciones, ¿no? Porque a veces cuando el Estado es todopoderoso, es enorme, toca pedirle permiso como que fuera uno, el jefe de uno, y dos, el socio de uno sin invertir un centavo, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Sí, entonces, pero justamente eso es lo que tenemos que saber, si el Estado necesita ahorrarse esa plata, porque ha tenido nuevos ingresos, digamos, el impuesto lo subió, tiene problemas a nivel petrolero, pero digamos que a nivel general tiene más ingresos hoy de lo que tenía el año pasado, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto más se necesita? Bueno, la pregunta viene un poco en el sentido de que cada vez hay más impuestos, cada vez hay más tributos, cada vez hay más aportes, cada vez, en otras palabras, se vuelve la situación económica más complicada, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta qué momento o hasta cuándo podremos tener que seguir aportando más y la economía sigue igual? Escuchaba un poco la previa de algunos problemas de salud, algunos problemas de índole económica, que no hay plata. Entonces, la pregunta es ¿por qué y hasta cuándo? Uno revisa un poco las cifras y claro, el presidente Noboa asume el cargo hace 19 meses, pero también analizando las cifras, es un país que tiene déficit, tenía déficit fiscal y tenía atrasos con proveedores, atrasos con los gobiernos autónomos descentralizados. Somos un país con moneda propia, por ende no podemos emitir dinero físico. Entonces son algunas limitaciones que la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Cuando uno administra una empresa y uno se hace cargo de un balance, lo que analiza y lo que busca es siempre incrementar los ingresos y reducir al máximo los gastos. El tema es que hemos tenido 10 años de gobierno donde bajo el discurso populista se amplió lo que más se pudo el Estado, sí. Pasó a incrementarse la deuda, pasó a financiarse con deuda interna, por eso es que el IES está como está. Entonces, a ver, durante muchos años, 10 años de gobierno, luego 2 gobiernos transitorios no tenían la fuerza política para reformar esto, no sé si les interesaba. Entonces, es del cúmulo de muchas malas decisiones, es el cúmulo de muchas, de gastar el dinero de forma indebida, ¿no? Sí, economista, podemos coincidir en que hoy por hoy pues hay que tomar varias medidas para hacer el Estado más eficiente, menos obeso como se le dice tradicionalmente, pero hay diferencias también gigantescas entre el manejo de una empresa y el manejo de la administración pública. Entonces, cuando hablamos nosotros de hacer más eficiente el Estado, de reducirlo a su mínima expresión, ¿cuál es esa mínima expresión para poder estar claro sobre esa línea? Mire, la idea de comenzar la reducción del Estado, no, mire, le voy a poner cifras. 8.500.000 ecuatorianos somos o pertenecemos a la población económicamente activa. 3.800.000 ecuatorianos tenemos pleno empleo, tenemos aportación al IES. 600.000 ecuatorianos son funcionarios públicos, ¿no? Entonces, si usted revisa, hay de pasar de 20 ministerios a 14 ministerios, de 9 subsecretarías a 13 subsecretarías o secretarías, vemos que hay una intención de reducir el Estado. Pero por ahí la idea tal vez y reducir a 5.000 de 600.000, no es ni el 1%. Entonces hay que, yo creo que hay mucha derivación. En algún momento estuve asesorando a un ministerio y el problema
era que como había tanto funcionario público y quería tener participación, inclusive entre ministerios se contradecían. Entonces yo creo que el buscar que el Estado intervenga cuando debe intervenir, un Estado debe estar creado para solventar desviaciones de carácter económico y social, no para poner el pie o para limitar la operación del sector privado, sino que debe estar ahí para solventar exactamente desviaciones. Que el camino a futuro tiene que ir hacia la reducción del Estado, efectivamente, o sea, que tiene que reducirse la nómina, porque no es posible que el 50% del gasto público se direccione a pago de nómina, es imposible. Y aun cuando no topamos el segundo nivel, que es cómo se gasta el dinero en los gobiernos autónomos descentralizados, porque bien desde el Estado hay una intención de reducción, compras públicas, localización de subsidios, gasto en salarios, pero ¿qué pasa también con los gobiernos autónomos descentralizados? Se gasta en fiestas patronales. De acuerdo, esta autonomía debería estar limitada, aunque suene contradictorio. No puedes hacer una fiesta si no es destinado para agua potable. Comprendo el punto, básicamente. Pero acá estamos, ¿se puede leer el tamaño del Estado sin tocar el elemento de la eficiencia del Estado? Pero es que usted sale a las calles, nosotros tenemos una consultora y de cada 10 personas usted le pregunta cuán eficiente es el sector público, 9 de cada 10 dice que no lo es. O mira usted, la economía es espectacular porque, en otras palabras, es la ciencia que estudia las señales que emiten los agentes. Luego de esta reducción de 5.000 funcionarios públicos en primer momento, 900 en segundo momento de Petroecuador, ¿usted no cree que a través de estas señales ya los funcionarios públicos hoy por hoy estarán comenzando a cuidar su cargo? Aquellos que si es que tenían que trabajar hasta las 5, a las 4:50 ya estaban esperando salir de sus trabajos, no estarán tal vez y pensando 1 horita o 2 horitas más de trabajo. Entonces, buscar la eficiencia, claro, viene en torno a generar señales, ¿no? A pedirle más al empleado, porque eso pasa en el sector privado. Hay economistas, sí, solo para que también estén al tanto los radioescuchas, ¿no? Digamos que a usted le dan una hoja en blanco y dirían, economista tiene toda la potestad de tomar decisiones. ¿Por dónde arrancaría para llegar a esa mínima expresión de Estado que está haciendo referencia? Mire, yo soy un estudioso de la literatura económica en el mundo y hace 15 años más o menos Australia entendía esa filosofía de reducción del Estado y esa filosofía de promulgar la atracción de inversiones y la generación de producción. Y claro, cambió la filosofía de tener ministerios, secretarías de control, a tener secretarías y ministerios de producción. Entonces, que se crea el famoso Trade and Investment, Australia Trade and Investment. Hoy por hoy es el corazón de la atracción de inversiones de Australia de China, ¿no? Entonces hay montones de asiáticos que comienzan a invertir en Australia, pero ¿es por qué? Porque encontraron exactamente ese cambio de filosofía. Si me preguntan qué hay que hacer, mire, la economía es como los números, es una ecuación, X es igual a Y. No es posible que se gaste más de lo que se ingresa. En ese sentido, si es que genero 5.000 desempleados desde el sector público, tengo que incentivar al sector privado para que atraiga esos 5.000 empleos. Si es que busco cerrar 10, 15 ministerios, tengo que por ahí aperturar 2 ministerios de producción, 2 ministerios de exportación. Ese fue el cambio filosófico y le ha dado excelentes resultados en Australia. Obviamente que es otra realidad, otra demografía, otro nivel cultural. Pero Ecuador yo creo que está frente a un cambio generacional, otro cambio generacional donde los padres tal vez no tienen estudios, pero eran empresarios. Los hijos ya con estudios quieren hacer algo mejor que sus padres. ¿Y cómo cambiar el país? Obviamente puede ser por el lado de la exportación, la producción de productos no tradicionales. Sí, economista, lo que ocurre pero es que... esto se lo hace Lo que ocurre es que los caminos están marcados, casi los problemas están claros, ya sabemos por dónde ir, el problema es que no vamos y seguimos como una rueda ahí de hámster dándole vueltas. Economista, gracias por habernos acompañado esta mañana, un abrazo para usted. Con todo gusto, que nos vaya excelente esta semana y sobre todo Dios bendiga al Ecuador. Siempre. A ver, hay un comunicado, gracias Erika, le hemos pedido actualización permanente. La Corte Constitucional del Ecuador alerta sobre acciones que comprometen la seguridad institucional. Voy a leer la primera parte. La Corte Constitucional del Ecuador, en cumplimiento de su deber de informar a la ciudadanía y en estricto respeto a la institucionalidad democrática, pone en conocimiento de la opinión pública los siguientes hechos ocurridos en el marco de la marcha anunciada por el presidente de la República. El vallado
perimetral instalado de manera habitual en los exteriores de la Corte Constitucional fue retirado sin notificación previa el día lunes 11 de agosto en horas de la tarde. El perímetro de la institución ha sido militarizado en su totalidad con un despliegue inusual de Fuerzas Armadas con cientos de efectivos. A las 10:30 de esta mañana, la escolta institucional, tras varias insistencias, ha logrado vallar nuevamente el perímetro institucional. Significa que hasta ahora, pues nuevamente tiene el vallado habitual. Y durante el recorrido de la marcha se han colocado vallas publicitarias con los rostros de jueces, juezas de la Corte Constitucional, lo que constituye una estigmatización que incrementa el riesgo de seguridad e integridad personal y afecta directamente a la independencia de este organismo. Son 2 páginas, me voy a la segunda. Los espacios apropiados para el debate sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas son las audiencias públicas que están siendo convocadas y que iniciarán con fecha 18 de agosto de 2025. Se recuerda a la ciudadanía que este organismo no ha tomado ninguna decisión de fondo respecto a las leyes impugnadas, mismas que están siendo tratadas con la máxima celeridad, objetividad y apego a la Constitución. También se confirma que todos los servicios de la Corte Constitucional se encuentran activos de manera presencial, como a través del sistema automatizado de la Corte Constitucional. En la ciudad de Quito, 12 de agosto del año 2025. Importante todos esos puntos que comenta, porque son raros, ¿no? Y justamente utilizan la palabra que quitaron el vallado, que hay más militares que lo habitual. Entonces, todas estas cuestiones sí son raras, sí levantan sospechas. Y esas vallas, por ejemplo, que están rodeando el camino de la marcha, y el Universo publica a su vez también que no ha sido financiada por el gobierno. ¿Quién la financió entonces? ¿Quién es el organizador? Claro. Padre de todo esto. No necesariamente quien organiza lo financia. De acuerdo, okay. Pero alguien tiene que haber pagado por esas vallas. Sí, no, pues de ahí nada más porque quiso no apareció. Claro, claro. Y eso habrá que validarlo, Maffer, pero más allá sobre el comunicado aclaratorio que acaba de publicar la Corte Constitucional, corrígeme si es la Corte, ¿no? Es la Corte Constitucional, sí. De hecho, es el único pronunciamiento que ha tenido. Ok, sobre los primeros puntos puede ser debatible, y eso es entrar en un juego incluso de palabras sobre si hay más militares, menos militares, el vallado. Lo que me parece fundamental es lo segundo, Maffer, cuando habla sobre la suspensión, porque sí es verdad, todavía no hay una decisión de fondo sobre las normativas, y me parece clave que se recalque en que todavía están pendientes las audiencias. Y esto es muy bueno, dado que si es que el gobierno cree que las leyes que se han presentado son sumamente constitucionales, que hay unidad de materia, que no hay ninguna ilegitimidad o ilegalidad en el medio, pues va a ser el foro público, transparente, inmediato, donde podrá sostener todos estos alegatos que está comunicando. Es que la pregunta es por qué lo hace de forma anticipada y de forma global. Porque cuando tú escuchas las expresiones de asambleístas, de ministros, ya hay una posición clara contra la Corte en decir que se suspendieron las leyes y no artículos de las leyes, que no es lo mismo ni se parece. Están suspendidas, no significa que están anuladas, correcto, que están eliminadas. Y a mí sí a mí me gusta cuando la comunicación política es clara. O sea, tú no puedes confundir a la ciudadanía y decir fueron todas las leyes. No, fueron parte de la ley. Que para nosotros es vital esa parte. Eso es otra discusión, pero no han sido todas. Pero la pregunta es por qué esta posición adelantada del gobierno nacional, que insisto, está en su derecho en no estar de acuerdo con la decisión de la Corte. Es que sí puede estar no de acuerdo. Sí, y comparto contigo, pero tú has dicho también algo importante. ¿Te gusta la comunicación cuando es clara? Sí. Parecería, a mí también me gustaría que fuese así, pero parecería que es a propósito que ellos utilizan términos para que la gente piense que ya... como inducir a un error. Sí, inducir al error. O sea, está clarísimo. Estoy seguro que ellos saben que no es la ley completa como tal, sino los artículos específicos de cada ley en sí. Y ellos, el gobierno, me refiero, sí, ¿no? Pero utilizan la comunicación para que tú digas
ay no, ellos no dejan, la Corte Constitucional están del lado de los criminales. E inclusive hoy día vi ahí unos posts en X en donde entrevistaban a las personas y no entendían bien por qué estaban ahí. Bueno, lo cual no me parece nuevo, lo que yo decía al principio. No es nuevo, la está gente, mal. estoy de acuerdo. No porque él se haya hecho antes está bien ahora. La mayoría de las personas que van a las marchas y tú le preguntas, ¿y por qué está aquí? Ella no sabe, o sea, no sabe. Yo te digo, realmente. Mafer, que la suerte ya está echada, es lo que es y lo que se va a dar, y aquí lo único que habría que esperar es a las fechas donde se van a dar las audiencias públicas para sustentar tanto la constitucionalidad o no de dichas leyes, porque ya están vigentes. Ahora, dale. Lo que también me parece clave, Mafer, es que asimismo, como varios de los asambleístas han posicionado, porque fueron ellos los encargados de debatirla, sobre todo el lado oficialista, de debatirla y sobre todo de aprobarla en su momento, que sean también los principales que con argumentos, con fundamentos jurídicos, como lo han venido haciendo, como lo han querido posicionar, que lo defiendan frente a la Corte Constitucional. Me gusta, y me gusta que pienses un poco más allá. Luego de esta marcha, ¿qué? Claro, digamos, se desarrolla la marcha, que por cierto... La Corte no va a dar un paso atrás. ¿Tú estás consciente de eso? ¿Tú estás confiado en eso? ¿Tú crees que la Corte no ha sentido intimidación de ningún tipo? Ver tus rostros, llevar una manifestación, que te saquen, que te pongan el vallado, que te pongan más o menos? ¿Tú crees que no? A ver, se pueden sentir intimidados, pero eso no quiere decir que vayan a inclinarse. O sea, a mí me parece que debe ser así. Las personas, todos debemos actuar no por el miedo ni por la presión, sino, y sobre todo cuando tienes la responsabilidad de 18 millones de ecuatorianos en tus hombros, tú tienes que actuar de acuerdo a convicción y a derecho. Pero, ¿qué pasa luego de esta marcha? Planteemos ese escenario, la marcha ya se va a dar. Entra a cuestionar si fueron obligados, si sabían, no sabían, pagaban, no pagaban. Olvídate, la marcha se está dando y ya hay una posición tomada del gobierno hacia la Corte Constitucional. Una relación que van a tener que debe mantenerse. Sí, importante en el comunicado que leías, antes del comunicado como tal, el tuit dice que ellos reafirman su compromiso con la defensa del orden constitucional. Entonces, hablando un poco de lo que dice Andrés, parecería que se quieren parar firmes con su decisión y que vaya pasando lo que tenga que pasar. O sea, también interesante que los asambleístas fueran a declarar y defender lo que ellos piensan, pero de manera ordenada. Claro, ¿no? te invito a que vengas acá. Discutámoslo. Sí, Mira, acá me mandan un retweet, ya nos vamos a ir a la pausa, de la cuenta de Anderson Boscan, me lo envía una tercera persona y me dice, países donde el máximo tribunal de justicia puede ser enjuiciado políticamente por un parlamento. Entonces me dice, ¿qué países son? Deja que leo. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Perú, Paraguay, El Salvador, ya, y 3.000 países más. Eso no está en discusión, o por lo menos no es lo que estamos discutiendo acá, porque eso incluso sería producto de una consulta popular. Lo que estamos discutiendo acá es quién es la Corte, qué representa hoy la Corte y la relación que tiene con el gobierno nacional. Y si ese enjuiciamiento político de lo que ha publicado el señor Boscan vale sobre la persona o sobre las decisiones que tome la Corte, que es totalmente diferente. Sí, y además no sé, tendríamos que considerarlo también dependiendo del país, en este país donde todo tiene que ver por coyuntura y por intereses particulares. Sí, pero ok, te la doy, pero no es la discusión que tenemos hoy. Sí, esa discusión, eso es consulta popular. Eso es consulta popular y tiene que discutírselo y estamos en el derecho. El gobierno tiene el derecho a plantearlo. Insisto, que hay que discutirlo, eso es otra cosa. Bueno. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ok, regresamos, las 11:38. Vaya, cómo se va el tiempo de rápido cuando estoy con ustedes. ¿Por qué? No sé. Se voy en el programa, no ustedes, el programa. A ver, trabajadores de Petroecuador hablan de una paralización de su función, de su trabajo. Esto por un acuerdo al que habían llegado de no destitución, de no retiro o de no despido de algunos empleados. ¿Qué pasó este fin de semana? Se habían despedido algunos empleados de Petroecuador y luego volvieron a ser contratados.
Yo entiendo que hay que tomar, si te equivocaste, pues tú lo que haces es recular y bueno, hay que hacer las cosas correctas y hablar de una equivocación. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Es que la disminución o achicamiento del Estado venía acompañada de pruebas, ¿cierto? En teoría. En teoría, que iban a validar quiénes deberían estar o no, quiénes estaban con el país o no, quiénes estaban cumpliendo su función, a qué obedecían, si no estaban en la línea tenían que irse. Iban a haber evaluaciones para poder definir quiénes debían salir de sus espacios de trabajo y considerando también la importancia de cada trabajador, porque a lo mejor este trabajador era deficiente, pero fíjate que es tan importante para la compañía que no tengo cómo reemplazarlo ahora. Claro, y le hace más daño no tenerlo que tenerlo mediocremente ahí trabajando. Sí, o sea, y como tú bien dices, al final igual digamos que lo aceptaron de alguna u otra manera y los recontrataron, pero ¿qué está pasando? O sea, solo para precisar, no quiero decir que los despedidos y recontratados son deficientes, mediocres, no. Sí. Digo que todo nace un supuesto caso. Sí, pero porque se suponía que habían evaluaciones para los despidos. Solamente eso. Nos preocupa evidentemente lo que pueda pasar en Petroecuador, que no la está pasando nada bien, eso es un efecto directamente para la economía del país. Tuviste el daño en la tubería, paralización, una refinería que no arranca, a pesar de que se han invertido creo que 2.300 millones de dólares en su repotenciación y qué ahí locura. Se queda, una locura. Lo que se ha señalado X veces de Petroecuador, cómo termina siendo una mina de oro, de los contratos de barcos, no barcos y barcos, de los que también se habla de corrupción. O sea, el problema con Petroecuador es grave. Aquí yo lanzo un recordatorio. El gobierno nacional en una entrevista el presidente había ofrecido, si no me equivoco también la vocera, que se iba a dar información sobre los estados financieros de Petroecuador para tener claridad de qué teníamos al frente. No, más allá de eso, Mafer, de presentar estados financieros, que eso te lo puede presentar cualquiera, es ver si es que estos están debidamente, es de ver si están debidamente auditados. Ya, por cierto, no se ha hecho la auditoría de estados financieros no solo a Petroecuador, sino ahí está involucrado a algunas empresas, como por ejemplo también CENEL. De allí, complementando lo que decía sobre los servidores públicos, hablando de si son aptos, no aptos, si están cualificados o no están cualificados, yo todavía sigo esperando que, ojo, estoy de acuerdo en que aquella persona o aquel funcionario que sea ineficiente, que no conozca su trabajo, que no sepa cómo hacer las cosas, se fue. El gobierno no tiene por qué ser una fundación y mantener a personas que, bueno, pues que no agregan valor. Pero más allá de eso, Mafra, lo que iba es a lo siguiente. Todavía no conocemos los criterios o en base a qué se ha sacado a las personas que se han sacado y sobre todo cómo se ha dado lo que pasó el fin de semana, por ejemplo, que se habían despedido a estos directores, no me acuerdo específicamente el nombre, de carga, de tanqueo, de bombeo, de combustible, y por haber despachado a estas personas, le causaron un perjuicio al Estado tan grande por ni siquiera haberlos identificados de manera correcta, porque no había quien opere ni quien sepa de cómo manejar estas máquinas. O sea, mandaste a paralizar. Sí, y se volvieron a reintegrar. Y justamente lo que comentas, ¿quién y cuándo nos van a dar los criterios? O sea, para que utilizaron para quitar a estas personas, porque han dicho un par de cositas que son los que no trabajan bien. Claramente no es así. Porque ahorita acaba de haber una prueba. En este caso, entonces, no utilizaste el criterio en todas. No, nos queda la duda que ese realmente es el problema. Ahora, todos vamos a coincidir en que el Estado es ineficiente en la atención en el servicio público. Completamente. Sí, si le hacemos por lo menos una evaluación así en promedio, es deficiente. Ahí no se equivoque el gobierno, hay una deficiencia del Estado, hay gente que no está preparado. Claro, mucho tiene que ver porque el trabajo público se convirtió en cuota electoral. Entonces metes a quien quiera y no a quien está capacitado. O despides al que te está llevando la partida de compensación para quien te acompañó durante toda tu campaña electoral. O sea, al final de cuentas es eso. Eso lo sabemos, claro. Sí, pero ahí está, esa es parte de la ineficiencia del Estado, que metes a gente que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer y que no está decidida tampoco a firmar porque teme que Contraloría lo persiga durante 6 años. Una entrevista breve con Alfredo Espinosa, él es columnista, vamos a conversar sobre la última decisión que toma la Asamblea Nacional, la eliminación del fondo partidario, lo consigue con votos de ADN, el Partido Social Cristiano y unos ex RC. Hola, Alfredo, ¿cómo está?
si hacemos una lectura, me hizo una encuestita por ahí, a la gente le parece lo máximo que el Estado ya no financie organizaciones políticas. ¿La suya cuál es? María Fernanda, un placer dialogar contigo. Un saludo a los panelistas de este importante espacio. Bueno, creo que es importante analizar las preguntas no solo de manera nominal, no solo el qué, sino el cómo. El qué es muy atractivo, el cómo, que son los mecanismos de control, que son los mecanismos de auditoría para conocer la procedencia de los dineros privados que posiblemente financien en las nuevas campañas electorales ahora con total apertura, es la materia de preocupación, ¿no? Estas preguntas, tanto la que tú mencionas, de aquella relacionada al financiamiento del Estado para los partidos políticos, como las bases militares, como el tema de la reducción de la Asamblea Nacional, son preguntas de IMAC que no necesariamente representan la significación total del referéndum y consulta popular. La pugna por la significación está asociada a la toma de la Corte Constitucional. Ese es el corazón de la consulta. Ya, pero en este caso íbamos a concentrarnos en la segunda pregunta, ya tratada en la Asamblea Nacional. ¿Hace que seamos menos democráticos que el Estado financie organizaciones políticas? No nos hace menos democráticos, lo que nos hace es mucho más aperturistas a que la puja privada por el financiamiento de las campañas sea la que prime. Y aquí tienes dos elementos que deben ser puestos a consideración de la ciudadanía. El primero es que, habiendo financiamiento del Estado, los controles para evitar el lavado de dinero en las campañas electorales son precarios. Si tú eliminas todo esto, vas a tener que apalancarte en modificaciones jurídicas para dotar a la UAFE y a la unidad antilavado del CNE para que pueda controlar, verificar la procedencia de los recursos que se invierten en esas campañas electorales, en esas propagandas que, digamos, no van a ser sujetas de control. Entonces, es necesario evaluar esto, ¿no? Hay partidos que pueden sobrevivir sin recibir el fondo partidario permanente, es decir, sin estos recursos que se destinan, entre comillas, para capacitación, para formación, para publicaciones, porque en efecto los partidos no lo han hecho así, han invertido ese dinero en cualquier otra cosa. Ustedes recordarán el caso de una organización política que en 2014 me parece que invirtió esos recursos en temas ajenos a la capacitación, entonces, y a la formación. Entonces me parece que esto también ha entrado sobre la mesa de debate, ¿no? Ahora, Alfredo, sí, con esta reducción del fondo partidario y además del aporte que se daba en comunicación en la campaña, ¿cuáles filtros debe sumar el Consejo Nacional Electoral para saber quiénes están detrás del financiamiento de las organizaciones políticas? Porque te confieso algo, yo no veo que ninguna organización, ya sea partido o movimiento, va a dejar de tener eso que tristemente se ha convertido en una fuente de vida. No necesariamente por lo que el gobierno da, sino por lo que algunos buscan, tener una organización para ser candidato. Y no solo en campaña. Ah, cierto, no solo en campaña. Así es, totalmente de acuerdo con ustedes. Es más, si nosotros hacemos un análisis de contexto de cómo surge esta iniciativa, hasta el día de hoy son muy pocos, casi nadie, las organizaciones políticas que reclaman o que cuestionan esto. Los partidos políticos han permanecido prácticamente en silencio, saben que pueden sobrevivir sin el fondo partidario permanente, con inversión, con gasto de parte de sus propias, aporte de sus propios integrantes, a menos de quienes están en los espacios directivos. Y en el caso de la publicidad, me parece, de la propaganda electoral, me parece que existe un desenfoque, porque mientras aquí se intenta liberar la presencia del Estado dentro de las campañas con el financiamiento, tú tienes otro elemento que no es objeto de control, que son las redes sociales. Entonces los candidatos y los partidos políticos optarán por esta vía, en donde tampoco existe ningún tipo de control ni monitoreo por parte del Consejo Nacional Electoral. Ahora, Alfredo, producto de esta eliminación, o lo que se espera que sea esta eliminación en un plazo, a mediano plazo, perdón,
¿Cómo ves ese panorama o cómo ves sobre todo ese cuadro respecto a la participación política que tendrían otros actores menores que o no cuentan con el ingreso o no cuentan tampoco con el apoyo económico para salir y defender una campaña electoral? Las campañas electorales en Ecuador son costosas, son de las más caras de la región. Aquí el voto supera los $10, entonces si se elimina esto, como está previsto que ocurra, ese gran bache que deja el financiamiento del Estado, que en 12, 16 años bordea los $200 millones, con sobra de recursos podría ser llenado por la delincuencia organizada, por la criminalidad, por el narcotráfico. Entonces, ¿por qué? Porque muchos van a querer competir y no van a querer que digamos, las limitaciones económicas se convierten en un obstáculo. Entonces, el peligro es que los partidos políticos abran estos espacios para que agendas ajenas a la política entren, digamos, al interior de sus organizaciones y se posicionen de esa manera, ¿no? Pugnando por lavar dinero en las campañas electorales y, desde luego, llegar a espacios de poder para que sus agendas se materialicen, más aún en este proceso electoral que viene, ¿no? Son las seccionales. La presencia del narcotráfico, la presencia del dinero ilícito en las campañas es mucho más tangible en territorio que en campañas de carácter nacional. Alfredo, ¿qué tal? Y justamente cómo se va a controlar eso, porque seguro ya se utiliza dinero mal habido para campañas, porque la gente aprovecha campañas para lavar el dinero, y ahora esto se va a exponenciar, se exponenciaría. Entonces, tiene que venir cogido de muchas herramientas de control para saber de dónde viene, de quién viene y quién querrá declararlo también, porque así te puedes ganar amigos políticos y a su vez enemigos políticos también, ¿no? Entonces está el riesgo de quién gana y quién pierda. Entonces, ¿cuáles van a ser los organismos de control para esto? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, en teoría es el Consejo Nacional Electoral, que desde el año 2020 cuenta con una unidad antilavado aprobada por los consejeros, que lastimosamente se ha quedado como un cuarto arrumado fuera de las instalaciones de la matriz de la institución, dotada por personal que no necesariamente cuenta con experticia técnica en materia de investigación para poder asumir este desafío, ¿no? Entonces hay personal que, precisamente un poco enlazando con la plática previa a esta entrevista, son servidores públicos que que han sido parte de otras áreas y que ya por sus directores ya no han tenido el beneplácito de continuar, entonces los han arrumado en esos espacios. Entonces, lastimosamente, esa unidad es la llamada a vigilar, a controlar, a investigar sobre el origen y la procedencia de los recursos en las campañas electorales. También la unidad de análisis financiero, la UAFE. Pero el problema de todo esto es que nos estamos centrando, y el gobierno así lo ha planteado, el partido de gobierno, nos estamos centrando en la discusión nominal de la pregunta, pero no nos estamos enfocando en cuáles van a ser los mecanismos técnicos que van a permitir esto, porque, como decía María Fernanda, si le preguntan al ciudadano, ¿quiere que se elimine, quiere que el Estado deje de financiar a los partidos? Sí, y acompañado de muchas cosas claro, más, y se lo merecen. ¿Y hasta qué hora lo financiamos? Totalmente de acuerdo. Alfredo, lo invitamos para otra plática, ya un poco cuando se tenga las preguntas y los anexos sobre ellas, ¿ya? Perfecto, un placer siempre. Igual, un abrazo. Alfredo Espinosa estuvo con nosotros sobre la eliminación del fondo partidario. La marcha como que, ya... No sé si empezó o no empezó. Era a las 11. Pero yo no tengo acá, y claro, y lo iba a abanderar el presidente de la República. Sé que está el ministro Lofredo, nuevamente refiriéndose a la Corte. Estuvo también la señorita Valentina Centeno, y el presidente de la Asamblea Nacional. Igual estoy revisando quiénes más han acudido. Normal, pues que esté toda la bancada, ¿cierto? Sí, pero de ahí mayor información, Mafer, sobre no tengo. Lo que iba a ocurrir respecto al inicio de la marcha
y llegar hasta el Pleno, las instalaciones de la Corte Constitucional, pues sí, yo tampoco tengo información ni se ha suministrado. Lo que sí supe, y estoy tras la noticia, es que una de las pancartas, porque son algunas, una de ellas se vino guarda abajo y cayó en simpatizantes o manifestantes. Entiendo que 3 de ellos fueron llevados en ambulancia, resultaron heridos. Entonces también estoy monitoreando un poco esta situación. ¿En qué va a terminar? No les pone tensos, la verdad, sin meter pánico ni dramatismo, pero este país es el que tú sabes cómo inicia una marcha, pero no tienes la más pálida idea de cómo va a terminar. Hasta ahora te diría que los buses se han atrasado de ley. Seguro que sí. Y por eso todavía no tiene la cantidad de personas necesarias, sobre todo para dar esa imagen de respaldo y contundencia que me imagino que es importante. Que es por el estado de la vía, que importa mucho. Este fin de semana estuve en Cuenca y hay una zona, yo sé que la marcha es en Quito, a que nos cuenten un poco cómo está el estado de las vías en Quito, pero yendo para Cuenca te digo que hay varios kilómetros que están bastante afectados. Una hora de camino afectado. Entiendo y pregunto y digo qué va a pasar después. Hay que actuar con responsabilidad desde siempre, los medios de comunicación, los que hacen comunicación a través de las redes sociales, un llamado a que siempre se mantenga el deber ser de la comunicación, que es apegarse a los hechos. Está tan incendiada la relación entre los ecuatorianos y la politización tan marcada que no podemos aceptar y más bien preocuparnos por la muerte de unos infantes, sino tratar de justificarla y compararla con otros. Así de mal estamos. Sí. Entonces, que los medios actuemos con la responsabilidad de no incendiar, sí, de informar, de decir que hay que mantener la calma y sobre todo siempre la democracia. Y lo que tú dices, Maffer, también sacarlo a colación, que es el lanzamiento mediante un tuit de Instagram del ex candidato presidencial, Jan Topic, donde... habla de las formas, del cómo y el qué hacer respecto a controlar la crisis e inseguridad que estamos viviendo. Una producción cinematográfica sin igual. No sé si es una serie. Es una serie de capítulos que va a estar sacando. Tan. Bueno, con eso, antes de que Gerardo entre en pánico allá en cabina, nos despedimos. Gracias, chicos. Nos encontramos con ustedes contigo mañana, Andrés querido, y contigo, Juan Sebastián querido, el día jueves. Perfecto. Abrazo. Muchísimas gracias por el abrazo. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.